¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a llevar a cabo el día de hoy una sesión más en el marco de las sesiones sabatinas que venimos realizando, ¿no? En este módulo cuarto de Derecho Procesal Penal. Bueno, en ese sentido, para el día de hoy tenemos programadas dos sesiones académicas, la sesión número 9 y la sesión número 10, bien, conforme a nuestro cronograma que tenemos. En ese sentido, respecto a la edición número 9, va a ser sobre el tema de la tutela de derechos, la cual va a estar a cargo de la colega Leslie Escalante. Ella es estudiante de la Universidad Privada del Norte, miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexis Vita. Y en cuanto a la edición número 10 sobre la prisión preventiva, él va a estar a cargo del colega Saúl Miranda Quirós, estudiante de la Universidad Andina del Cusco y miembro principal también del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexis Vita. En ese orden, vamos a llevar a cabo las sesiones programadas para el día de hoy, comenzando con la sesión número 9, a cargo de la colega Leslie Escalante. Muy bien, en ese sentido, y sin más preámbulo, vamos a dar por iniciada la presente sesión, y para ello vamos a cederle el uso de la palabra a la colega Leslie, a efectos de que pueda empezar con su tema, materia de disertación. Adelante, Leslie, ya estando presente, te cedo el uso de la palabra. Bien, no sé si me logran escuchar. ¿Está bien el audio? Sí, Leslie, ahora sí se te escucha recién. Okay, perfecto. Primero, primero saludar a cada uno de ustedes, a toda la comunidad jurídica, agradecida de poder tener este espacio para poder efectuar esta pequeña exposición en cuanto copen los conocimientos que puedo ofrecerles, y de esa manera indicar de manera inicial que el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema de realce y de importancia en cuanto a el desarrollo de nuestro Código Procesal Penal, y que directamente es el tema de la tutela de derechos, que se va a ver desde un análisis de la óptica del Código Procesal Penal en cuanto a esta exposición. De esta manera, a efectos de poder continuar con esta exposición, es a bien dar inicialmente una introducción sobre este tema de la tutela de derechos. Para empezar, es muy importante mencionar que dentro del proceso penal peruano, o dentro de la historia de nuestro proceso penal peruano, hemos pasado por diferentes etapas. Una de estas etapas era aquella etapa donde teníamos el antiguo Código Procesal de Procedimientos Penales, y a través de la evolución, hoy por hoy tenemos el nuevo Código Procesal Penal, bueno, mal llamado porque es un código que se ha implantado desde el año 2004 y que poco a poco y de manera progresiva se ha ido instalando en los apartamentos judiciales y en el mecanismo del desarrollo al margen del proceso penal. De esta manera, la evolución que tiene este nuevo proceso penal es que este vendría a ser un proceso de mayor garantía, llamémosle el proceso penal garantista, donde directamente en este aspecto y centrándonos en la tutela de derechos, se estaría verificando esto como aquella institución jurídica, y valga la redundancia, que vendría a tutelar aquellos derechos del imputado. Es decir, que si dentro del proceso penal va a existir alguna mera vulneración a los derechos del imputado, tendríamos como manera de herramienta o mecanismo de defensa la institución jurídica de la tutela de derechos. De esta manera, es a bien mencionar
que en cuanto a esta característica y la tutela de derechos, esta desde diversos aspectos ha sido catalogada como aquella herramienta que va a proteger y que de igual manera va a garantizar aquellos principios rectores del proceso penal. En este aspecto es importante correlacionar esta exposición de la tutela de derechos con los principios y derechos que meramente se encuentran dentro del título preliminar. De esta manera, dentro del título preliminar del Código Procesal Penal, encontramos el derecho a la presunción de inocencia, se encuentra lo que es la intervención de las partes procesales en igualdad de armas, está el debido proceso, está el derecho a la motivación, a la debida motivación, entre otros principios y derechos que se encuentran de esta manera establecidos en este interín. De esta manera, también es importante mencionar que todo esto se correlaciona con el sistema procesal que nosotros tenemos. En estos aspectos, si hablamos del sistema procesal peruano, directamente existiría, por un lado, la Fiscalía como aquel ente que va a buscar perseguir el delito. Y en este caso va a ser aquel que va a conducir de esta manera la investigación y que cuyo fin de esta conducción o de este proceso de investigación va a ser buscar la verdad. De esta manera también se encuentra la participación del imputado que va a tener con su defensa, en este caso la accesibilidad que se le tendría que dar a el imputado junto con su defensa para el proceso de investigación. De igual manera está lo que son las actuaciones preparatorias antes de juicio, que es una preparación, valga la redundancia, antes de iniciar el proceso, o en este caso, antes de iniciar el juicio. Por otro lado, también está lo que es la existencia de la etapa intermedia, donde directamente acá se ve un control de la investigación, netamente la imparcialidad del juez al momento de poder armar o formular los órganos de prueba, y en lo que vendría a ser la correlación que tendría que ser sobre la acusación y el fallo. Entonces, estas son las características que se ven en el sistema procesal peruano. Y sobre estos aspectos, cabe mencionar la importancia de estas reglas. Y en este caso, se evidencia que las reglas rectoras en este aspecto, que ya les hemos visto, son aquellas que van a definir el sistema procesal penal y que meramente estas reglas lo que van a hacer es permitir comprender de mejor manera el sistema procesal peruano, que es el sistema acusatorio. Y directamente estas reglas se van a conectar de manera indirecta con los derechos del imputado. En este aspecto es preciso mencionar que los derechos del imputado directamente lo que buscan es, de esta manera, la protección del principio del proceso penal, y en correlación el principio del proceso penal lo que va a buscar proteger es el sistema procesal. En ese aspecto, de esta manera, es cómo se estarían relacionando estos aspectos de la tutela de derechos. De igual manera, como vemos en la siguiente diapositiva, lo que ya estaríamos encontrando es aquellos derechos o directamente los que hacen mención en el artículo 71 del Código Procesal Penal, donde en este aspecto se relacionan y se desarrollan estos articulados, como son el conocer cargos en su contra, el derecho de conocer causas de su detención, el tener la orden de detención en caso corresponda, y en esta diversidad de derechos que le facultan al imputado y que directamente sobre estos puede recaer una tutela de derechos. Por otro lado, cabe mencionar
que en la tutela de derechos encontramos una figura principal, por así decirlo, que en este aspecto sería el juez de investigación preparatoria. Y directamente los casos de tutela de derechos caen sobre este juez de investigación preparatoria en el sentido de que este juez directamente es aquel juez que se considera como el juez de garantías. Es aquel juez que en efecto va a generar un control de legalidad y que de esta manera lo que hace o lo que se relaciona es en que va a suplir el control constitucional. ¿Y esto por qué? Porque directamente cuando existía alguna vulneración de derechos, hablemoslo así, en el antiguo código, acá lo que había era un control o se podía relacionar o efectuar el control de esos derechos a través de un control constitucional. Sin embargo, hoy por hoy, con la tutela de derechos, directamente ya no, lo que se estaría supliendo es este control constitucional. En ese interín es preciso también mencionar que al hablar de la tutela de derechos, vamos a hablar de aquellos aspectos que son característicos de esta institución jurídica. Y dentro de esos aspectos que son característicos de esta institución jurídica, inicialmente tendríamos que hablar de aquella capacidad, o bueno, en este caso, de quién ejerce esta tutela de derechos. Y meramente se indica de que esta institución jurídica debe ser ejercida directamente por el imputado. En este aspecto, en la materia, se ha visto lo que es dentro de estas características aquella tutela que se da dentro de un carácter formal o dentro de un carácter material. Y dentro de esto, directamente, cómo se relaciona en la parte formal y material, dentro de estas características, se encuentra por el tema de justamente, o cómo se relaciona dentro de ello, es sobre el tema de el aspecto en cuanto cuando el Ministerio Público plantea o apertura las diligencias preliminares y lo hace en contra de los que resulten responsables y directamente no mencionan a un imputado, y a raíz de esto se podría hablar de una apertura de diligencias fraudulenta, y que directamente sería fraudulenta porque muchas veces cuando ejercen este tipo de mecanismos lo que hacen es evitar aquellas acciones de defensa, y justamente por ello se pone el tema de contra los que resultan responsables. En ese aspecto estaríamos hablando de una ausencia de imputación formal, y sin embargo, directamente en cómo podría tener esto relación es que directamente esto estaría soportando sobre, o el imputado estaría soportando sobre los actos de investigación. Y en relación a ello, estaríamos hablando de este ejercicio, sea de imputación formal o material, que podría darse en la tutela de derechos. Por otro lado, también cabe mencionar que dentro de esta tutela de derechos tendremos la característica de la característica que se relaciona, que sería que esta tutela de derechos es incidental. Y si hablamos de este aspecto, meramente se relaciona, pues esta tutela se da dentro del proceso, o comúnmente conocido como el intraproceso. Sobre este aspecto, cabe mencionar, dentro de las características, otra de ellas es, en este aspecto, la característica residual. Y cuando hablamos de la característica residual, está bien mencionar el Acuerdo Plenario 4/2010, donde directamente habla de que, o la regla establece que se puede acudir a la tutela de derechos todo en cuanto el Código Procesal Penal no haya establecido un mecanismo o una vía específica para poder desarrollar o reclamar algún derecho vulnerado.
Entonces, ante la ausencia de este mecanismo, ante la ausencia de esta vía, se puede usar la tutela de derechos. Y es por ello de que se menciona esta característica residual. Por otro lado, también es a bien mencionar de que directamente la tutela de derechos recaería sobre una característica de eficacia. Y esta característica de eficacia va meramente a la potestad resolutiva que se le brinda al juez o a la potestad de determinación que se le brinda al juez de investigación preparatoria. Entonces, podríamos hablar de que esto es eficaz porque el juez de investigación preparatoria va a poder realizar actos subsanatorios. De igual manera, podría realizar el juez de investigación preparatoria lo que son los actos preventivos. De esta misma manera, también puede utilizar actos correctivos y actos protectores. Entonces, al tener el juez de investigación preparatoria esta potestad de decisión, tendríamos la característica de eficacia o de cómo resultaría el desarrollo de esta tutela de derechos en cuanto a esta potestad que se le brinda al órgano judicial. Pasando a la siguiente diapositiva, en cuanto al tema de la finalidad de la tutela de derechos, es a bien mencionar que la tutela de derechos cuenta con una finalidad protectora. De igual manera, cuenta con una finalidad de resguardo. Y esta finalidad protectora y de resguardo van a favor de los derechos del imputado. En ese sentido, cabe mencionar que sobre estos derechos del imputado también buscan proteger el principio del proceso penal, los principios rectores del proceso penal, y en consecuencia, concatenado a ello, busca proteger el sistema procesal peruano. En ese interín es la correlación en cuanto a ello. Pasando a la siguiente diapositiva, es importante mencionar cuáles son estos pasos para formular una tutela de derechos. Cabe mencionar que directamente para hablar de una tutela de derechos tendría que darse la existencia de un acto lesivo y directamente tendríamos que enfocarnos en el primer paso, que es individualizar el acto lesivo. En consecuencia, una vez que individualicemos el acto lesivo, tendríamos que mencionar de esta manera o buscar algunas respuestas a unas interrogantes. Dentro de ellas, para poder hacer el planteamiento de una tutela de derechos, es importante tener a consideración quién comete o quién cometió el acto lesivo. De igual manera, tener en consideración dónde se cometió el acto lesivo y finalmente determinar cuál es el acto lesivo que se ha cometido. Una vez en cuanto a ello, conviene desarrollar lo que es el tema de conviene desarrollar lo que es determinar el derecho afectado. Y en cuanto a este siguiente paso para poder formular esta tutela de derechos, es importante tener en consideración que esta tutela de derechos recae sobre derechos reconocidos, sobre derechos que se encuentran protegidos en nuestro sistema procesal y también en nuestro sistema normativo a nivel contextual en nuestro sistema peruano. Dentro de esto es importante mencionar que uno de los derechos reconocidos o los derechos reconocidos, que la tutela de derechos va a proteger aquellos derechos reconocidos dentro de la Constitución. De igual manera están aquellos derechos reconocidos en las leyes o las emanadas de estas. Asimismo, la
tutela de derechos lo que busca también va a ser la protección de aquellos derechos que se encuentran dentro del artículo 71, numeral 2, donde directamente se mencionan de manera expresa los derechos en cuanto a los que se buscan proteger dentro del proceso penal. Asimismo, lo que la tutela de derechos busca proteger también son aquellas medidas limitativas y que directamente esto se afecta al tema de los derechos de las personas. Por otro lado, cabe mencionar que dentro de los otros pasos que se tienen que tener a consideración es en cuanto, es en cuanto a la exclusión de las excepciones. Si bien es cierto, dentro de estas excepciones ya ha habido varios parámetros legislativos, varios parámetros normativos en cuanto a poder excluir estas excepciones. Dentro de ello, consideramos a bien mencionar que directamente está la casación 168-2016 de Huancavelica, que dentro de una de estas excepciones ha establecido que no se puede plantear tutela de derechos o no se puede cuestionar por tutela de derechos aquellos actos administrativos. Y es en cuanto a ello que no se podría, ante estos actos administrativos, plantear directamente esta institución jurídica. Por otro lado, también, si bien es cierto, lo que ha dado en el acuerdo plenario 2-2012 es de que no se puede plantear la tutela de derechos en cuanto a delimitaciones progresivas de un posible orden procesal o de un posible objeto procesal. En cuanto a ello, si se quisiera cuestionar el tema de la imputación concreta, se tendría que destruir esta delimitación progresiva. Asimismo, se ha planteado el acuerdo plenario 4-2010, donde este habla sobre la exclusión material probatoria. Y dentro de este acuerdo plenario indica o da la salvedad de que solo se puede plantear cuando se da ante, en este caso, ante continuadas medidas o diligencias en cuanto a la actuación, al tema de los medios probatorios. Asimismo, se ha mencionado en el acuerdo plenario 2-2012, en el fundamento jurídico 8, de que no se puede plantear en este caso también el tema de la tutela frente a casos de fuerza, frente a casos de control de elementos de convicción y la fuerza indiciaria de ellos, pues la Corte Suprema justamente había indicado de que directamente en este aspecto no se estaría viendo de manera correcta el plantear una tutela de derechos. Y en cuanto a estos aspectos estaba el tema de excluir estas excepciones que directamente son diversas. Por otro lado, cabe mencionar que dentro de esto también existen otros, dentro de las características de la tutela de derechos que en este aspecto habríamos mencionado, estaba el tema de la característica, en este caso, residual. Y dentro de la característica residual, justamente hablaba de no plantear tutela de derechos frente a acciones o frente a puntos de que ya estaban establecidos en el derecho penal. Un ejemplo, si nosotros queremos plantear el tema de tutela de derechos y podríamos ver el tema de una vulneración de derechos en el aspecto de si directamente se ha pasado el plazo de investigación preparatoria. Entonces, estamos siendo afectados, ¿se está afectando un derecho? Sí, se está afectando el derecho del plazo razonable. Ahora, ¿se podría plantear una tutela de derechos frente a este aspecto? No. ¿Por qué? Porque ya existe otro mecanismo o otra vía que es el tema del control de plazo.
en ese aspecto, al existir otro mecanismo o otra vía, no se podría plantear la tutela de derechos. En este aspecto, y viendo desde este punto, también se encuentra la parte dentro de estos pasos para poder formular la tutela de derechos, se encuentra el tema del saneamiento procesal. Y directamente dentro de la tutela de derechos se presentan tres opciones. La primera es que exista la subsanación de una omisión o de la omisión que se presente dentro del proceso, y la segunda es que se dicte las medidas de corrección. Y finalmente se encontraría lo que es las medidas de protección en cuanto a la tutela de derechos. Entonces, dentro de estos pasos se estaría dando la formulación de una tutela de derechos, acabando meramente con el saneamiento procesal. En cuanto a estos aspectos, es a bien mencionar que el desarrollo de la tutela de derechos es un tema directamente importante y que ha estado cambiando en cuanto a el desarrollo dentro del proceso, porque directamente había una conceptualización concreta en cuanto a unos conceptos jurídicos, en cuanto a los órganos judiciales, que solamente indicaban que la tutela de derechos tendría que recaer sobre los artículos, sobre los derechos merituados, sobre los derechos esbozados en el artículo 71 del Código Procesal Penal. No obstante, este criterio ha ido cambiando en cuanto se ha ido incorporando más allá de esos derechos, otros derechos que se tendrían que reconocer frente a otros derechos vulnerados que se tendrían que reconocer y que no existe vía o mecanismo procesal para poder subsanarlos, para poder buscar esta protección que te brinda la tutela de derechos. Por otro lado, cabe mencionar que directamente este mecanismo en muchos aspectos y en muchos procesos ha sido eficaz. Directamente se caracteriza por su incidencia en la investigación preparatoria, meramente porque en la investigación preparatoria ocurren bastantes actos de investigación, actos de diligencias preliminares o diligencias propiamente efectuadas a través de la formalización de la investigación, y que dentro de estos actos se pueden ir mellando derechos, se pueden ir contrarrestando en este aspecto, se pueden ir contrarrestando a través de la tutela de derechos. De igual manera, es importante dentro de todo ello poder determinar el derecho afectado y meramente una vez determinando el derecho afectado, verificar si no existe otra vía procesal para poder desarrollar. De esta manera, en la parte conclusiva de esta exposición, es importante mencionar de que la tutela de derechos para el proceso peruano ha sido considerado como la forma más garantista o la expresión o la institución jurídica instaurada en nuestro sistema procesal más garantista en cuanto al tema de protección de derechos, y que directamente esta tutela de derechos, a fin de mencionar, ello ha sido esta expresión directamente del garantismo, y que a diferencia de antes, que no se contaba con esta institución jurídica, hoy por hoy ha permitido desarrollar de manera eficaz muchos aspectos o en este caso muchas falencias procesales o vulneración en cuanto a los derechos. Por otro lado, es a bien mencionar que también se han emitido varios acuerdos plenarios en cuanto a relacionados a este artículo 71 y en cuanto a ver si se merituaba solamente el respeto de los derechos esbozados en el artículo 71 o si esta institución alcanzaba otros derechos que no tenían vía procesal. Entonces, teniendo estos dos aspectos en cuanto a la tutela de derechos, es a bien mencionar que directamente el sistema procesal acusatorio que hoy por hoy tenemos se encuentra
viendo de manera clara esta institución jurídica y que se encuentra desarrollándose en diversos procesos y que ya hoy por hoy existe este mecanismo y que ya se ha implementado de diversas maneras. En ese aspecto, llegando ya a la parte conclusiva, eso sería la exposición y mi aporte a la comunidad jurídica. Muchísimas gracias. Muy bien. Eso sería todo, ¿verdad, estimada Leslie? ¿Me confirmas, por favor? Sí, muchas Perfecto. gracias. Perfecto, estimada Leslie. Brillante disertación. Ha estado bastante interesante, muy didáctica, muy precisa. Así que, bueno, agradecerte por la excelente exposición que nos has podido compartir el día de hoy. Pero bueno, antes de concluir, vamos a dar un breve momento a efectos de ver si es que alguno de los colegas tiene alguna pregunta que realizar. Caso contrario, estaríamos entendiendo que todo ha quedado bastante claro y de esta manera estaríamos concluyendo con la sesión. Bien, vamos a dar entonces un espacio de algunos segundos para ver si es que alguien desea formular interrogantes. Piero, ¿podría preguntar? Sí, claro, adelante. Buenas noches, Leslie, ¿qué tal? Felicitarte primero por tu exposición, ha sido bastante clara. Quisiera realizarte dos preguntas. La primera es, ¿una tutela de derechos se puede plantear durante las diligencias preliminares? Y la segunda es, si es que consideras que la apertura de investigación contra los que resulten responsables es inconstitucional. De antemano agradezco tu respuesta. Muchas gracias. Bien, no sé si podrías volver a repetirme la pregunta porque la escuché entrecortado. Solamente escuché la última parte. Si fueras Disculpa. tan amable, por favor. ¿Me escuchas bien ahorita? Sí, ahora sí. Ya va, ahora voy. La primera pregunta es, ¿la tutela de derechos puede plantearse durante las diligencias preliminares? Esa es la primera. Y la segunda es si es que consideras que la apertura de diligencias preliminares contra los que resulten responsables es inconstitucional. Ok. Para empezar, la tutela de derechos es una institución jurídica que se puede plantear efectivamente en las diligencias preliminares. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, cabe mencionar de que al iniciar una investigación, en muchos aspectos, en muchos casos, no se conoce o no se da directamente con los investigados. Es decir, ocurre un robo y ocurre un robo, tú desconoces quién te ha robado, quién es a la persona que vas a denunciar. Lo que tú realizas meramente es en este aspecto, es una denuncia contra una persona desconocida, pues no conoces el nombre, no sabes su paradero, no sabes su identificación. En consecuencia, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? El Ministerio Público apertura las diligencias preliminares, o en este caso, de acuerdo a la capacidad de medios probatorios que tenga, se apertura en este aspecto, se apertura las diligencias preliminares, y en cuanto a esto, al no tener la identificación de la persona a quien se va a investigar, se apertura contra los que resulten responsables. Esto es algo que sucede en el proceso penal. Igual es muy distinto a realizar una formalización. Dentro de la formalización tú sí tienes que tener identificado a la persona investigada o a la persona contra quien vas a formalizar una investigación preparatoria. Ahora, esto no es por ese aspecto inconstitucional, más allá que directamente los mecanismos que usa hoy por hoy Ministerio Público, en algunos casos, no muy comúnmente, pero sí se ha visto, es que Ministerio Público lo que hace es que sí sabe quién es el imputado, o sí sabe quién es el investigado, a quién se le va a investigar, sobre quién recaen los hechos, pero de manera fraudulenta apertura diligencias preliminares contra los que resultan responsables
para evitar la contradicción de defensa o en este caso los mecanismos de defensa que utilizarían para el control del proceso. Y eso es lo que directamente sucede. Y es por eso de que dentro de este aspecto de la tutela de derechos, dentro de estas características estaba el tema de la delimitación del imputado o la realización del imputado desde una característica formal o material. Una parte material es cuando todavía no se le ha, de manera formal, no se ha determinado que él es en este aspecto, que él es el investigado, pero formalmente sí sería el investigado porque los hechos estarían recayendo sobre él o porque habría conexiones que directamente estarían recayendo sobre él y que a manera fraudulenta o por un tema de, llamémoslo, por un tema de estrategia, la Fiscalía lo estaría realizando. En ese aspecto, desde esa línea, desde esa línea no estaríamos viendo un tema de vulneración constitucional, más allá del tema sí de que lo haga de manera fraudulenta la Fiscalía, que a sabiendas de que existe, que él es el investigado, por estrategia no lo ponga como los que resulten responsables en las diligencias preliminares, no en la formalización. Eso es mi acotación. Interesante. Y una consulta, se me acaba de ocurrir, ¿no? Y en ese caso, que entiendo que es una práctica no fiscal, la persona que se considere imputada y que no pueda ejercer sus derechos y sus garantías dentro del proceso, o que al menos sabe que es imputada y que sabe que le están investigando de facto, como mencionas, no podría hacer nada, ¿no? Porque no podría plantear una tutela porque le faltaría legitimidad para obrar, ¿no? Porque dado que no es el imputado, no podría solicitarla. No sería nada todavía. Formalmente no se le atribuiría nada, pero de hecho se le estaría Bueno, imputando. Es un vacío quizás de nuestra actual legislación procesal penal. Sí, directamente sobre este aspecto existe este vacío, pero ya ha habido varios casos, uno de ellos es el del doctor Pablo Aldea, si es que no me equivoco, que justamente esbozaba esta preocupación en cuanto a ese aspecto. No obstante, consideremos que, para empezar, creo que es muy importante delimitar de que todavía no estamos frente a un imputado, estamos frente a un investigado que todavía no se le ha formalizado. Ahora, si hablamos de una parte, si hablamos desde la parte en cuanto en este caso, a esa legitimidad para obrar, por así decirlo, que tendría para poder efectuar una tutela de derechos, desde un aspecto formal no la tendría. Pero si nos basamos a un aspecto material, que directamente los hechos sí recaerían sobre esta persona y él sí tendría en este caso, el conocimiento de que estos hechos estarían recayendo sobre la persona investigada, meramente esta persona, dentro de estos actos de investigación que realiza el Ministerio Público, tendría que tener este derecho de poder ejercer ya sea el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho de poder participar dentro de la investigación. Y por así decirlo, si la Fiscalía niega esto, tendríamos directamente esta vulneración de los derechos de la persona que tendría que ser investigada. Ahora, por otro lado, es muy importante mencionar de que sí, esto es un aspecto que hasta el día de hoy no se ha dilucidado, no hay una posición directamente por los órganos judiciales en cuanto a este aspecto, pese a que ya ha habido casos y que ya se ha planteado esta observación o esta tutela de carácter material. No hay hoy por hoy una jurisprudencia o directamente algo vinculante, una sentencia vinculante una resolución vinculante, perdón, para poder determinar ello. Entonces, este aspecto sí se encuentra en un vacío, pero ya hay posiciones encontradas frente a ello y que buscan directamente hacer el respeto irrestricto de estos derechos, pues, ¿no? Eso sería mi respuesta.
Muchas gracias, muchas gracias.